Bueno, pues buenas tardes. Soy Luisa María del Águila, coordinadora académica de Cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga, y estoy encantadísima de estar aquí compartiendo esta tarde con Auxi, con Paula, con Sebas y con todas y todos vosotros. Así que lo primero es daros las gracias a quienes estáis sentadas y sentados en el público, a quienes estáis sentado de pie en el escenario, al Ayuntamiento de Málaga, porque sabéis que esta es una actividad en colaboración con el Ayuntamiento, y, por supuesto, a todo el equipo tanto de la Caja Blanca como de la Fundación General de la Universidad de Málaga, que hacen posible que hoy estemos aquí. Que estemos aquí en este Reinventando, que es especial porque cambiamos de espacio, porque hace muchos meses que no nos encontrábamos en un Reinventando y ya yo lo echaba mucho de menos, por las ponentes que tenemos esta tarde, y también porque yo creo que el tema que vamos a abordar hoy es un tema que nos toca a todas y a todos directamente. Yo muchas veces estoy trabajando y me pregunto, ¿esto que estoy haciendo en este momento y que llevo media hora haciendo y que no terminaré hasta dentro de otra media hora, tiene sentido? ¿Realmente vale para algo? ¿Es necesario? ¿O yo podría estar haciendo otra cosa más útil y que me hiciera más feliz? Pues a eso vamos a dedicar esta tarde, a repensar sobre todo eso. Y en este Reinventando repensamos hoy sobre esto y otros encuentros sobre otras cuestiones, pero todas tienen un punto en común, que es ¿qué podríamos hacer? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué está poniendo en común? ¿Qué está inventando? ¿Qué está probando para que nuestra sociedad sea mejor? Para que sea una sociedad más sana, para que seamos más felices y para que la realidad que habitamos y que construimos sea más propia de lo que es, iba a decir ser un ser humano, pero bueno, lo que es ser un ente con vida en este planeta. Así que, nada, pues muchas gracias a todas y a todos que lo hacéis posible, y os dejo con Sebas, que es director académico de Reinventando. Nada. Gracias. Hey. Bueno, yo soy el compañero, me pone la presentación, se lo agradezco, y creo que tengo ya un micro, así que no me hacen falta otro. Bueno, me tengo que sumar a los agradecimientos, ¿no? A los que estáis aquí, desde luego, y también, pues, saludaros también a la gente que pueda estar siguiéndonos en algún momento del día o de la noche a través del canal YouTube de la Fundación. Y bueno, por supuesto, agradecer a todo el equipo de la Fundación, a Luisa María, a Cristina, a Sauquillo, a Ángela Jiménez, en fin, a toda la gente que hace esto posible, a la gente también de la Caja Blanca que nos ha hospedado también y, por supuesto, como no, a nuestras invitadas de esta tarde. Un aviso incluso a quien de repente a quienes hemos llegado a través de algún logaritmo, ¿no? El objeto principal de la charla de hoy no es la precariedad laboral. Desde luego, la precariedad puede convertir pues, cualquier trabajo en una basura y muchas veces está asociado pues, con lo que se llaman los trabajos de mierda, pero en principio aquí vamos a hablar del trabajo de mierda en el sentido específico que el antropólogo David Graeber le dio, ¿no? Que es trabajo sin valor. En 2013, cuando estaba en la London School of Economics, después de haber sido expulsado de Harvard por su activismo sindical, pues
David Graeber escribió un artículo que publicó en la revista Strike, ¿no?, que se llamaba Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda. Este artículo que publicó en Strike pues se hizo viral, ¿no?, y bueno, pues tuvo muchas consecuencias. Una de ellas fue la publicación de este libro, ¿no?, de David Graeber, y otra de ellas pues fue también que se elaboraran algunas encuestas oficiales, ¿no?, que preguntaban, que indagaban, sobre todo en Inglaterra y en Holanda, si la gente sentía o no sentía que tenía sentido aquello que estaba haciendo. Y salían en esas encuestas alrededor del 40% de las personas pues manifestaban no estar muy seguros de que lo que hacía, que su trabajo tuviera sentido. Bueno, el activismo, o mejor dicho, el artículo de Graeber, pues dio resultado a un montón de charlas, también dio resultado incluso a algún tipo de intervención urbana, ¿no? 2 años después, en el Metro de Londres aparecían, ¿no?, pues carteles como este, ¿no?, que reproducían textos de Graeber. Así todo, en España pues no ha tenido demasiada repercusión el planteamiento de Graeber, no hay mucho en español, y quizá pues sea interesante pues recordar muy esquemáticamente qué viene a decir este hombre, ¿no? ¿Qué dice este hombre? Bueno, pues Graeber parte de esta evidencia, en principio recopilada por su experiencia de que hay mucha gente que siente que su trabajo no tiene sentido, y bueno, a partir de ahí él detecta que las personas que consideran su trabajo inútil se concentran en el sector de la economía de servicios y muy particularmente en el sector de la economía de servicios dedicado a tareas administrativas o a tareas de supervisión, tareas gerenciales, ¿no? Yo, para mi sorpresa, consultando algunos datos económicos, pues no me he encontrado con que los servicios prestados a empresas en el contexto de la economía española pues son incluso superiores a lo que sería el porcentaje de población dedicado al turismo, lo cual me ha sorprendido, y podría decir algo en el sentido de que Graeber llevaba razón, pero la última palabra desde luego no la tengo, y aquí después Paula nos hablará de ello. La cosa es que el personal dedicado a tareas administrativas y de dirección habría crecido pues en todos los sectores, concentrando los empleos con más poder, mejor pagados, y esto no necesariamente ha mejorado la creatividad, ni mucho menos, ni la productividad, sino plantea Graeber todo lo contrario, ¿no? De hecho, la necesidad de justificarse de los gestores pues estaría impulsando que un reparto de las cargas burocráticas por todos lados. Un montón de gente, por ejemplo, dedicado a la calidad, pues se dedica a inventar protocolos de calidad y actividades de calidad y de supervisión, pues que al final terminan repartiéndose por todos sitios, en el sector público, pero también en el sector privado. ¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿O por qué? Pues, bueno, parte de estas consecuencias, por ejemplo, que puede tener, es que muchos, de repente, veamos que estamos en una especie de que dedicamos mucho de nuestro tiempo a tareas que, en principio, tendrían poco que ver con aquello para lo que se nos paga, ¿no? Ópticos que terminan teniendo que dedicarse a recopilar información sobre protocolos de venta que sus compañeros han hecho, profesores que dedican el 20% de su tiempo a redactar su currículum en múltiples formatos, cosas por el estilo. Bueno, ¿es esto cierto? ¿Es cierta la mierdificación del trabajo? Es decir, que el trabajo se llena de tareas sin sentido. Y si esto es cierto, ¿por qué ocurre? Las respuestas de Graeber es que si esto ocurre, por una parte porque pensamos que es inevitable que el trabajo tenga una carga de dolor, digamos, inserta en él. Claro, después hay otra circunstancia, ¿no? Y es que no sabríamos qué hacer con el desempleo causado de eliminar los trabajos de mierda, ¿no? Ahí Graeber, en ese sentido, trae a colación cómo Obama en su momento planteó como argumento para no avanzar mucho en su programa de sustituir el sistema privado de salud por el público, porque habría mucha gente dependiendo de los seguros, ¿no? ¿Y qué pasaría con toda esta gente en torno a 3 millones de personas? Y por último, bueno, pues
Ocurre también que incluso un trabajo un poco absurdo, es decir, bueno, pues, ¿qué digo yo? Pues cualquier trabajo absurdo también conlleva un componente de cuidado, de tratar bien al otro, ¿no? Y aunque sea completamente absurdo, por ejemplo, ¿no? que haya un máster, ¿no? que sea un simulacro de enseñanza-aprendizaje donde la gente va a recoger un papel pero realmente no aprende nada y tal, aunque sea todo esto un poco absurdo, pues al final uno trabaja en esto y lo mantiene porque, bueno, al final hay alguien que está detrás, ¿no? de la matrícula interesándose por ello y que tiene unas expectativas que deben cubrir. Bueno, si lo que dice Greber, ¿lleva razón Greber, no lleva razón Greber? Bueno, yo estoy seguro que los que estáis aquí, muchos encontraréis tan discutibles algunas de las tesis de Greber como yo. También, al tiempo que creo que eso es cierto, creo que la parte de que nuestra vida está llena de tareas inútiles, ¿no? y que tienen que ver con el poco cuidado de quien las diseña, también es cierto. En todo caso, será un placer oíros, ¿no? En un ratito cuando... pues será un placer oíros opinar sobre todo esto, pero para tener más elementos de juicio hemos invitado a dos expertas, a María Auxiliadora Durán, Auxi Durán, que es profesora del área de Psicología Social de la Universidad de Málaga y que buena parte de su interés como investigadora ha tenido que ver con bueno, estudiar el burnout, ¿no? El síndrome del quemado y lo opuesto, el engagement, ¿no? Bueno, pues aquellas cosas que nos hacen, ¿no? conectarnos con el trabajo. Y después pues, también tenemos a Paula Rodríguez Modroño, que es economista, podemos decir que es una economista feminista que dirige proyectos de investigación sobre las transformaciones de los trabajos y desigualdades en la era digital y que, bueno, pues también queríamos, bueno, que le hemos invitado para que también nos aporte información acerca de si todo esto que tiene, que dice Greber en el contexto español, desde su punto de vista, es más o menos razonable. Y ya sin más, después de haber hecho este resumen, en este caso necesario porque era una cosa un poco rara, pues les di paso a Auxi Durán, si te parece bien, ¿no? Pidiendo un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer a Sebas y a la Fundación la invitación para poder compartir este rato hablando de los temas laborales. En mi caso, como ya se ha comentado, va a ser una aportación desde el ámbito de la psicología y, sobre todo, pues voy a intentar transmitiros un poco el seguimiento que yo he hecho de la lectura y recogiendo algunas fuentes de datos y al mismo tiempo pensando un poco sobre qué suponen los trabajos de calidad, qué nos tienen que aportar. No sé si está lista la presentación. Vale, pues vamos a ir entonces con esos apuntes sobre trabajo, estrés y burnout, que sería un poco la línea inicial, pero también vamos a recorrer un poco algunas reflexiones sobre aportaciones desde la filosofía y desde cómo se entiende esa hiperactividad que caracteriza la sociedad actual, que quizás, bueno, pues es una hiperactividad en la que nos encontramos con elementos que concuerdan con la aportación de Greber, pero hay otros que quizás resultan un tanto diferenciales. Bueno, pues para empezar, sobre el entorno de trabajo, muchos de los elementos que maneja Greber en su definición de esos trabajos de mierda están relacionados con el estrés vinculado a no tener mucho que hacer o tener que hacer tareas que no nos resultan interesantes o que no tienen demasiado sentido. Cuando hablamos del estrés, si vamos a algunas estadísticas relacionadas con encuestas relativamente recientes, realmente la imagen que tenemos del entorno laboral es la de un entorno que al menos mantiene o va incrementando los niveles de estrés con respecto a los empleados y empleadas, ¿no? En este caso vemos que el estrés, desde una encuesta que se realiza en el 2014 con respecto a la del 2016, ha crecido en más de 3 puntos en esos 2 años, pero también hay otros fenómenos, por ejemplo, como una sobrecarga de trabajo que también ha crecido, en este caso, más de 4 puntos, ¿vale? Entonces, la idea de trabajar poco, de tener que disimular esos trabajos en el contexto de los trabajos de mierda, la verdad es que
no termina de casar con la intencionalidad, el tipo de pregunta que luego nos devuelve una imagen del trabajo con una serie de estresores muy vinculados a la intensidad del trabajo, muy vinculados también a una gestión de recursos humanos en la que cada vez tenemos menos personas para hacer frente a una mayor carga de trabajo, o quizás hay funciones que podrían desempeñar otros, pero evitamos ampliar el personal con el que vamos a contar y, por tanto, acumulamos tareas sobre puestos que inicialmente no las contemplaban. En este sentido, hay algunas aportaciones, como la de Pfeffer, que es básicamente la idea de estamos muriendo por un salario. No es que ya los trabajos podamos considerarlos como trabajos de mierda, sino que realmente el mundo laboral tiene un componente tóxico, vamos a decirlo así, muy fuerte. No hace falta trabajar con elementos químicos, con gases, trabajar en una mina para recibir ese efecto negativo del trabajo. Y él señala, por ejemplo, en su obra del 2018, que en Estados Unidos el 61% de los empleadas consideraba que había enfermado debido al estrés laboral. ¿Vale? Entonces, la idea es que es un entorno en el que los cambios tecnológicos, la nueva gestión de recursos humanos, no parece haber cambiado a favor del empleado la realidad cotidiana, la realidad laboral. En el caso de España, hay alguna encuesta desarrollada en el tiempo COVID, con lo cual quizás los datos también son matizables, pero que afirmaba, por ejemplo, que el 74% de los participantes, esto es una aseguradora, señalaba que vivía en una cultura del always on, es decir, todo el tiempo conectado, disponible. También quizás eso es un trabajo de mierda, es un trabajo en el que la desconexión, el tener otro formato, digamos, de cierta distancia con respecto a mi yo como profesional, pues no tiene lugar, no puedo establecer esa distancia que sería saludable. Entonces, quizás esa aproximación de Greber relacionada con una carga laboral escasa, relacionada incluso con puestos que no tienen un sentido, pues quizás las encuestas no van demasiado en esa dirección. En este caso también, en España, en torno al 45% señalaba sufrir estrés relacionado con el trabajo, aunque el 54% consideraba que su carga de trabajo podría llevarse bien, es decir, no tendría demasiadas dificultades, demasiados problemas para desempeñar ese puesto. Si nos vamos a otro tipo de encuestas, que ya no están tan relacionadas con lo negativo, sino que buscan cuáles son los elementos, digamos, más positivos del trabajo, no sé si la conocéis, está relacionada con identificar casos de empresas que son grandes lugares para los empleados, que luego a veces cuando se profundiza un poco nos encontramos que esos grandes lugares también tienen bastante estrés. Nos encontramos que hay dos estresores que suelen aparecer como relevantes. Por una parte, largas jornadas que van cargadas de actividad y además una cierta presión para cumplir plazos. Es decir, da la sensación de que todo va muy deprisa y quizás eso también contradice un poco la idea de Greber de que hay gente que está allí en el contexto laboral pero que está como para no hacer nada o para simular que hace, pero sin que tenga realmente una actividad, pues digamos, sustanciada, una actividad con una serie de funciones que tienen un objetivo real. Por tanto, el ámbito del estrés y de los estresores lo que nos indica es un estrés por exceso. Hay sobrecarga, hay jornadas muy largas, hay un nivel intenso de actividad y eso nos agota. Un segundo concepto que se trabaja muy vinculado al estrés es el del síndrome de estar quemado, que básicamente a partir de los años 70 surge en el contexto de los servicios asistenciales, un poco en los servicios, en las profesiones en las que hay contacto con usuarios y que señalaba un desgaste profesional muy profundo en personas a las que se les suponía una vocación inicial muy potente. Trabajadores sociales, profesionales de la enfermería, es decir, gente que llega vocacionalmente a un contexto de trabajo. En ese sentido, cuando hablamos
de burnout y por qué aparece ahora, aparece porque estamos hablando del efecto, de la consecuencia de estar en un proceso de estrés laboral crónico. Es decir, para la mayoría de nosotros, el afrontar tareas complejas, el afrontar una sobrecarga durante un tiempo limitado es un estrés pasajero. Normalmente nuestro cuerpo va a agotarse, las demandas cognitivas van a ser muy altas, pero después de un tiempo de recuperación razonable, vamos a estar de nuevo, digamos, en plena forma. ¿Qué ocurre con el proceso de estar quemado? Como veis, ya reconocido también desde la propia Organización Mundial de la Salud como un factor que afecta negativamente a la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Pues básicamente que hemos hecho un recorrido de agotamiento en el que el estrés laboral ha agotado las reservas de energía. Hemos intentado afrontar, hemos intentado salir de esa situación, pero no hemos encontrado una buena estrategia. ¿Qué efecto tiene eso? Pues básicamente las 3 dimensiones que veis ahí. Me siento agotado, emocionalmente no puedo más, he llegado como a mi límite. Por otra parte, me empiezo a despegar, a distanciar del trabajo, esa idea de no le encuentro sentido a lo que hago. ¿Esto que estoy haciendo realmente sirve para algo? Es decir, hay una idea también de cierto cinismo, de cierta despersonalización en ese concepto. Y por otra parte, empiezo a cuestionarme mi propia eficacia profesional. ¿Yo realmente lo estoy haciendo bien? ¿Realmente estoy alcanzando mis objetivos? ¿Esto era lo que yo quería? Y la respuesta suele ser una idea negativa. No estoy teniendo el impacto que quiero tener. Cuando damos clase, por ejemplo, y uno transmite un mínimo conocimiento, normalmente nos lo hemos preparado. Hemos tenido una cierta ilusión en transmitir ese conocimiento y cuando uno ve una clase llena de estudiantes mirando el móvil o con el ordenador conectados, pues a lo que da lugar eso es una sensación de ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Soy el profesor o la profesora que quise ser? Y la respuesta normalmente es una respuesta bastante negativa. Cuando eso se mantiene, pues estamos en una situación de burnout que, como decía antes, es un proceso cronificado. Si veis en estas estadísticas, por ejemplo, de 2021, se señala, el caso que veis ahí marcado es el de España, no se ve muy bien, pero lo puse un poco más ampliado, en torno al 51% de los participantes señalaron que estaban o habían estado en riesgo de sufrir ese burnout, ¿vale? Por tanto, la idea es, estamos sobrepasados por un trabajo y en distintos contextos ese trabajo parece no tener demasiado sentido. Aquí hay algunas cifras más. Es una encuesta desarrollada en Estados Unidos, pero quizás lo que más me interesa serían los elementos que nos llevan a quemarnos. Recordad que estamos como refiriéndolo todo a Graeber y los trabajos de mierda, pero a veces lo que ocurre es que nos encontramos situaciones en el trabajo que no esperábamos. Es decir, nos hemos generado una serie de expectativas, y ahora veremos una estructura que da muy buena cuenta de ello, que cuando yo llego a la realidad laboral no están ahí esos elementos que yo consideraba positivos, que consideraba atrayentes del trabajo. Y hay un cierto desencanto, ¿vale? Y eso suele ser un elemento que ayuda a que aparezca el burnout. De entre los elementos que podríamos destacar, de nuevo aparecen largas horas de trabajo, largas jornadas con fines de semana, fechas límites, es decir, una velocidad de trabajo muy rápida, resultados irreales, es decir, espero más de lo que realmente al final en la práctica puedo lograr, y quizás yo me había creado una expectativa que no era realista. Y por otra parte, falta de apoyo o de reconocimiento. De alguna manera, en esa idea del sector servicios, cuando hablamos de los trabajos de mierda o de la mierdificación, hay una idea de que lo que yo hago no sirve para nada, no tiene un sentido. Y en el burnout es muy importante que haya un impacto de lo que hago, que a alguien le ayude, que a alguien le cambie la vida lo que estoy haciendo. Como eran trabajos muy vocacionales, sobre todo al principio, esa idea
ha sido muy potente durante muchos años. Y cuando ponías, por ejemplo, esa situación en los estudios de máster, etcétera, claro, si yo creo que realmente estoy ayudando a mucha gente, estoy logrando que esa acreditación les sirva para algo, quizás aunque el trabajo no me guste, aunque esté considerando que esas no son mis tareas, tiene un sentido, todavía tiene un sentido, ¿vale? Entonces, la idea es que es importante tener ese sentido en nuestro entorno. Por otra parte, y cuando estaba leyendo, como decía, voy a mezclar algunas ideas para que luego podamos debatir, hay una aproximación desde la filosofía que a mí me parece especialmente interesante porque se vincula también al formato de trabajo en la actualidad, que es la que aporta el filósofo de origen surcoreano Byung-Chul Han. Supongo que lo conoceréis porque para ser un filósofo se ha hecho muy popular en los últimos años y también, aunque tiene críticas, básicamente su idea es la de que existen una serie de elementos de funcionamiento en nuestra sociedad que nos han colocado como sujetos de rendimiento. Somos sujetos que están orientados a la actividad, pero no a una actividad cualquiera, sino a una actividad en la que la característica de funcionamiento es la hiperactividad, la hiperproducción, la hipercomunicación. En el fondo, y supongo que quizás en algún momento habéis utilizado esa expresión, cuando hablamos, por ejemplo, del multitasking, lo señalamos como una habilidad, hacer muchas cosas a la vez. ¡Qué buen profesional soy! Puedo hacer muchas cosas y tener un resultado excelente. Claro, nos estamos poniendo unos listones muy altos que nos obligan permanentemente a estar al máximo de nuestras posibilidades. ¿Qué ocurre con ese nivel de activación permanente? Que una de las enfermedades, digamos, de nuestra época, que él califica como una época de enfermedad neuronal, referente a distintas épocas ha aplicado distintos conceptos de patología, se supondría, ¿quién lo diría viéndonos las mascarillas?, que la época viral ya está superada, pero a veces nos da sorpresas. Y en este caso, la idea es que el síndrome de desgaste ocupacional, el cansancio vital, es el fruto de ese querer estar en una permanente actividad, ¿vale? Desde el punto de vista de la filosofía, nos regimos de la filosofía que la aplica, nos regimos por proyectos, por iniciativas, por una motivación permanentemente en acción que cuando no alcanza los objetivos tiene como efecto la depresión. Y la depresión es uno de los síntomas asociados al síndrome de estar quemado, porque no somos ese sujeto perfecto de rendimiento. Hay un agotamiento en esa búsqueda del rendimiento, del resultado. Siempre estamos queriendo ir más allá, siempre estamos queriendo poder. Puedo hacer, voy a hacer. Hay poca reflexión, hay poca parada. Graeber en este caso lo que nos diría, en los trabajos de mierda o en algunos de ellos al menos, hay mucho tiempo para la parada. ¿Por qué no se aprovechan de otra manera?, me planteo yo. ¿Qué elementos de la atención, que es otro de los aspectos que Han considera que esta sociedad ha trastocado, no somos capaces quizás de mantener la atención suficiente para desarrollar una actividad en ese tiempo de trabajo, para incluir algo más que nos lleve a satisfacer un objetivo personal, por ejemplo? Entonces, bueno, lo dejo un poco ahí porque al final, y ahora veréis que lo conecto un poco con la psicología positiva, la idea de este filósofo es, estamos en una sociedad de lo positivo, pero hay tanto positivo, hay tanto por hacer, hay tanto que conseguir que nos agotamos en esa búsqueda. Y cuando llega el agotamiento, como decía antes, se acompaña de esa depresión. No se ve muy bien lo que aparece arriba, pero básicamente lo que quería mostraros aquí es quizá uno de los lemas de la intervención de hoy que voy a hacer y que está relacionado con el equilibrio. Cuando yo quiero un trabajo, digamos, que resulte satisfactorio, si voy al lado del engagement, esas características serían un poquito como pedir la carta de los Reyes Magos, el regalo perfecto. En la realidad, muchos trabajos van a tener este tipo de características. Hay sobrecarga,
hay falta de control, no decido yo qué, cuándo, cómo hago algo, y eso es un elemento que también hace que el trabajo resulte menos atractivo. Las recompensas no son suficientes, a veces la recompensa es intrínseca, a veces implica la propia tarea, como decía antes, el refuerzo del alumnado después de dar una clase. Puede haber muchos tipos de recompensas, pero cuando el trabajo no tiene ninguna, un trabajo administrativo, burocrático, de papeleo, que no sirve para nada, ¿qué tipo de recompensa obtengo haciendo eso? ¿A dónde voy con ese tipo de trabajo? Normalmente, en ciertos trabajos que también ayudan a favorecer ese burnout, no hay idea de grupo, no tengo esa idea de colectivo, de personas que se apoyan entre sí. Suele faltar cierta equidad, cierta justicia. Las promociones, las recompensas que puedan darse no están basadas en ese equilibrio. Y, por último, pueden aparecer valores en conflicto. En el caso de Greber, en algunos de los ejemplos que él plantea como trabajos de mierda, realmente hay un conflicto ético, porque nos dedicamos a vender cosas a personas que no las necesitan y esos productos que estamos vendiendo al final le van a producir incluso algún tipo de perjuicio. Claro, cuando soy consciente de que mi trabajo incluye ese tipo de elementos, eso a largo plazo acabaría provocando, favoreciendo que aparezca el síndrome de estar quemado, ¿vale? Entonces, la idea sería que, aunque no pueda tener todas las características, llevo mejor la sobrecarga de trabajo si tengo un equipo que me apoya o si tengo la capacidad de controlar, de decidir cuándo, cómo hacer esa tarea, ¿vale? Entonces, lo importante en ciertos trabajos es poder desarrollar ese tipo de actividad. Tenéis aquí algunos elementos añadidos también de cifras, que también yo me planteo cuando hablamos de esos trabajos de mierda, claro, ¿cuál es la solución? Desde la psicología positiva, muchas veces la solución está en el propio individuo. Busque usted sus mejores opciones, cambie usted su trabajo, medite, relájese, haga yoga, respire. Pero claro, tiene que haber también una respuesta colectiva. Quizás la reflexión social sobre qué tipo de trabajo queremos, qué elementos, o como decíais antes, el hecho de mantener el desempleo, van a estar ahí también. Entonces, necesitamos que haya un cierto equilibrio, pero en la actualidad, casi más que el centro en lo negativo, en el estrés, lo que se trata es de promover el bienestar en el trabajo. Claro, en esos trabajos de mierda normalmente el bienestar queda absolutamente de lado. Y ya pues prácticamente para cerrar, tenemos, esa es una de las últimas encuestas que se ha hecho en el contexto europeo sobre condiciones de trabajo, quedaba una por hacer ahora en el 2020, pero con el tema del COVID todavía no se ha terminado. Y como veis, en la columna, las dos columnas de vuestra derecha, prácticamente nos encontramos con que hay mucha gente que considera que rara vez o casi nunca su trabajo le deja agotado, por ejemplo, al final del día, pero en torno a un 33%, la mayoría de las veces o siempre acaba exhausto la jornada o exhausta la jornada laboral. Y cuando hablamos, por ejemplo, de dudar sobre la importancia de ese trabajo, en torno a un 10%, la mayor parte del tiempo o siempre está dudando. Entonces, para mí uno de los planteamientos que quizás no se ha investigado en profundidad es, en ese 10%, en ese 33%, se esconden esos trabajos de mierda que plantea Greber, hacen referencia a esa realidad, porque parece que en otros contextos lo que implica el estrés es sobre todo exceso, es sobre todo sobrecarga laboral. Bueno, aquí teníais como un contexto de ese desarrollo positivo del entorno de trabajo, una comparativa que tampoco tiene sentido detenernos en ella. La idea es que los mejores lugares para trabajar prestan atención a los empleados, etcétera, con lo cual ahí que yo tenga que responder muchos correos quizás va a ser lo de menos, porque todo el entorno me apoya y eso se queda en algo bastante secundario. Y luego, para ya prácticamente terminar... Tenemos que terminar, ¿eh? Sí. Para que haya tiempo para después poder discutir. Sí. Pues básicamente tener en cuenta estos elementos, es decir, nos construimos en nuestro entorno social como seres que trabajan.
El sentido de nuestra narrativa en el espacio social suele ser el de una narrativa de éxito en el contexto laboral. En los trabajos de mierda es muy difícil mantener esa narrativa positiva, porque no tiene sentido lo que hago, porque no tiene impacto, porque realmente no consigo cambiar nada. Entonces, quizás uno de los consejos, de los elementos que se suelen trabajar a título individual, que creo que es también criticable solo trabajar en ese nivel, evidentemente, pero sería el poder mantener unas buenas expectativas acordes con el contexto en el que trabajamos, tratar de buscar sentido a lo que hacemos y cambiar los espacios en la medida en que nuestro control sobre ellos sea factible. A lo mejor yo puedo reducir el tiempo a contestar esos correos 2 veces por semana o la primera hora de la mañana, y eso me ayudará a que el resto de mi día de trabajo sea un día más reforzante, ¿no? Entonces, al final, son, desde el punto de vista de la psicología, muchas veces pequeñas acciones, pero que se supone favorecen un sentido final de impacto, de control sobre el trabajo. Bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por la atención y siento la tensión. Bueno, Paula. Vamos a ver. ¿Quieres sentarte? Vente aquí, Ausi, no tienes que esconderte. ¿Sabes? Bueno, estoy con el tiempo, pero es porque siempre andamos con el tiempo. Es que lo preparas para menos. Pero bueno, vamos a seguir con... Yo he intentado estructurar mi charla en torno a las ideas que me han ido surgiendo cuando me leía el libro de Greber, ¿no? Que no me lo había leído antes y entonces, bueno, ya comentaba Sebastián cuál era la tesis principal de Greber. Su libro es muy extenso, habla de muchas cuestiones, pero digamos que su tesis principal es: hay una intensificación de los trabajos de mierda o de las tareas de mierda en el mundo actual. Sobre todo él pues habla mucho o culpa mucho al capitalismo y a toda la creciente importancia que le damos al mundo del trabajo desde hace ya un par de siglos, ¿no? Entonces, como ese mundo del trabajo que se ha convertido en algo central en nuestras vidas, pues al final, cuando consiste muchas veces en tareas absurdas o en tareas inútiles, pues convierte nuestro trabajo en nuestras vidas en una mierda. Entonces, pero, bueno, esa sería la tesis principal, pero yo tengo grandes problemas con su definición y su forma de medir este tipo de trabajos de mierda. Entonces he ido viendo lo que yo creo que añadiría, lo que haría falta incluir en este análisis de Greber. Uno es, por ejemplo, que él, como hacen la mayoría de los economistas y de los analistas del mercado laboral, es que se centra en el empleo. Y él además se centra en el empleo sobre todo asalariado y deja fuera todo lo que es el trabajo reproductivo, lo que conocemos como el trabajo doméstico y de cuidados, que representa una parte principal de nuestra sociedad y de nuestra economía. Entonces, es imposible, o sea, como desde la economía feminista siempre decimos que es imposible analizar el trabajo sin incluir el trabajo productivo-reproductivo. Es que incluso ya la Organización Internacional del Trabajo lo introdujo en la definición de trabajo. Es decir, el trabajo ya no es empleo solo, empleo para el mercado, sino que incluyen también todo el trabajo de sostenimiento de nuestra sociedad, ¿no? Normalmente hablamos de reproducción social. Todas aquellas actividades que necesitamos para reproducir y para mantener nuestras sociedades. Y esto es importante porque todo este trabajo, además, es no remunerado. Y, como comentaba Greber, es decir, si cuando hablamos de que el trabajo conforma una parte principal de la sociedad y nos da un estatus, no está incluyendo el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo no te da ningún estatus, sino todo lo contrario, te lo quita, te coloca en una posición absolutamente inferior en la sociedad. Luego, otro de los problemas que tengo con la definición es que él lo basa todo en una autopercepción. Es el trabajador el que tiene que decir que su trabajo es inútil. Cuando no, bueno, pues no todos los trabajadores, habrá muchos trabajadores que su trabajo puede no tener ningún valor social, pero ellos no tienen por qué considerarlo así, ¿no? Ellos pueden considerar que están haciendo
un trabajo útil para la sociedad. Entonces, aquí habría que incluir todo el tema de remuneración, de retribución, de recompensa, de estatus también, ¿no? Él, por ejemplo, considera que todo el trabajo reproductivo es útil. Bueno, pues no tiene por qué, ¿eh? El trabajo reproductivo también puede ser inútil. Depende a lo mejor para quién lo hagas, ¿no? A lo mejor si lo haces para una persona que no lo puede hacer, como un niño pequeño o una persona mayor, pues es útil. Pero si lo haces para una persona que no tiene problemas en hacerse esas tareas, pues a lo mejor lo podemos considerar inútil. Y ahora también os presentaré algunos datos. Luego él centra también estos trabajos de mierda, los centra mucho con el sector servicios y con todos los trabajos asociados a la información. Y excluye o parte de que todo el trabajo industrial o todo el trabajo agrícola, todo el trabajo que significa producir cosas, casi como que considera que es productivo o es útil para la sociedad, que tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Luego él habla de trabajos en vez de tareas. Por ejemplo, creo que estaríamos más de acuerdo todos en que muchos trabajos tienen un componente útil y otro componente inútil o que no tiene tanto valor para la sociedad, ¿no? Y que ese sería quizá más el problema que tenemos hoy en día. Bueno, luego, desde cuándo existen, porque él lo centra mucho, él lo asocia mucho al capitalismo, pero desde luego trabajos inútiles hemos tenido, o trabajos de mierda hemos tenido toda la vida, y sobre todo trabajos basura, trabajos precarios, desde la esclavitud. O sea que no estaría asociado al capitalismo. También tiene mucho que ver las tecnologías y dónde existen. También, claro, el estudio Greber está muy centrado, digamos que en un norte global, en un primer mundo, ¿no? Y se deja muy de lado, excluye todos los trabajos que se pueden hacer en el sur, que también pueden ser muchos trabajos inútiles, también porque quizá muchas veces les falta la tecnología. Entonces, para empezar, por ejemplo, por el principio, con esa exclusión que hace de todo el trabajo reproductivo, para que nos demos cuenta de la importancia del volumen que supone el trabajo no de cuidados, el trabajo no remunerado, todo esto es trabajo no remunerado que hacemos de cuidados, es el 41% de todo el trabajo que hacemos en el mundo. Estos son datos globales de este informe con datos de usos del tiempo, porque las estadísticas que utilizamos para medir este trabajo son normalmente las estadísticas de usos del tiempo, porque normalmente en las estadísticas de Producto Interior Bruto no se está incluyendo este trabajo. Estamos excluyendo el 40% del trabajo que hacemos para sostener a nuestras sociedades. ¿Y cuál es el problema de esto? Que no lo tenemos repartido de manera igualitaria. No solo lo excluimos, sino lo tenemos en cuenta en nuestros análisis, sino que, como veis ahí, 3/4 partes de este trabajo lo hacen las mujeres y 1/4 parte lo hacen los hombres. Entonces, claro, hay un problema con quitar este trabajo y no incluirlo en los análisis, ¿no? Cuando está absolutamente distribuido de manera desigual entre hombres y mujeres, y eso va a dar pie a todas las desigualdades de género que luego existen. Vale. Luego, por supuesto, no es el mismo dependiendo de los países. Todo esto, ¿de qué va a depender? Va a depender de los marcos institucionales que existen, de las políticas que existen, del estado de bienestar que existe, cuántos trabajos de cuidados asume el Estado como responsabilidad suya y cuánto todavía deja en manos de las familias que hagan ellos. Aquí veis, por ejemplo, está ordenado de mayor a menor. Ahí sigue, habría, lo que pasa es que no cabía el gráfico, pero ahí veis, por ejemplo, Chile, el país donde más trabajan, estos son mujeres, minutos al día. Las mujeres, cuando sumamos el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados y el trabajo remunerado para el mercado. Mirad de lo que estamos hablando en el día, ¿no? México, por ejemplo, también son países con salarios muy bajos
en los que la gente tiene que trabajar muchísimas horas para el mercado y, aparte, tienen un estado del bienestar muy limitado y le tienen que sumar también una ingente cantidad de horas dedicadas al trabajo de cuidados no remunerado. Y esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de la sobrecarga que tenemos o de los problemas de estrés o de ansiedad, no es porque estemos analizando solo el trabajo en el empleo, sino es la conjunción de los dos. El problema que muchas veces tenemos nosotros, las personas y las sociedades, es cómo unir esos dos trabajos. Y eso es lo que nos provoca al final ese estrés y esos problemas que al final del día no nos da para todo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo es una cuestión, es un problema no ya del norte global. El problema cuando unimos los dos trabajos es sobre todo un problema del sur. Un problema de sociedades en las que los salarios son muy bajos y a eso tienen que unir estados del bienestar muy pequeños y, por lo tanto, todavía una gran cantidad de responsabilidad de ese sostenimiento de la familia, de la sociedad, en manos de los hogares. Eso sería para mujeres, porque veis, ahí no tenéis ningún país al principio del norte, ¿no? Son todos muchos de Latinoamérica, ¿veis? Y luego también algunos de Europa del Este que también trabajan mucho y de África también. Vale, este es el de hombres. Veis también cómo aquí vemos que hay países que tienen también unos grandes volúmenes de trabajo. Aquí lo que vemos es que son mucho más minutos dedicados al trabajo remunerado que al trabajo doméstico de cuidados. Pero en el fondo lo que vemos son muchas horas al día dependiendo de los países. Y esto me gusta ponerlo siempre porque lo que nos tenemos que acordar es de lo importante que son los marcos institucionales y las instituciones que tenemos en nuestros países. Y cómo, dependiendo de las instituciones, del estado del bienestar que tenemos, nuestra vida puede ser más fácil o más complicada. A ver. Aquí os he puesto solo España. Estos son datos de la encuesta de condiciones de trabajo, datos de 2015, que es la última que hay en encuesta. Y esto lo he puesto porque lo que os estaba comentando antes de si el trabajo de cuidados es siempre útil o no. Es siempre útil porque estamos sosteniendo a la sociedad, a la familia, estamos cuidando a las personas menores o a las tal. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, los hombres sin hijos y las mujeres sin hijos. El cambio que hay, por ejemplo, cuando viven sin pareja, cuando viven solos, a cuando viven en pareja. Cuando veis, si vemos los hombres cuando viven solos le dedican, no sé si lo veis bien los números, pero le dedican creo que 10 horas al trabajo de cuidados. Es decir, una persona cuando vive sola tiene que dedicar tiempo a tener la casa más o menos organizada y a hacerse de comer, ¿no? Y a ir a la compra. ¿Qué pasa con esos hombres cuando pasan a vivir en pareja? Aunque no tengan hijos. Pues resulta que pasan de dedicarle 10 horas al trabajo doméstico de cuidados a dedicarle 6 horas. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres que viven solas le dedican 13 horas. Parece ser que tienen la casa a lo mejor un poquito más limpia y a lo mejor más plancha. Pero cuando pasan a vivir en pareja, sin hijos, le dedican 17. ¿Veis aquí el traspaso de las 4 horas que dejan de hacer los hombres que se la pasan a las mujeres? Entonces yo digo, ese trabajo de cuidados es siempre útil porque aquí lo que vemos es un regalo que le hacen, que antes estaban haciendo ellos y que ahora le pasan a las mujeres. Entonces, no todo el trabajo de cuidado lo podemos considerar como algo útil. Esto lo que ha hecho ha sido un regalo forzado de trabajo que tenía que haber hecho. Vale. Y, por supuesto, bueno, pues lo que vemos es que cuando las familias crecen, pues ya llegamos a tiempos insostenibles cuando conjugamos los dos trabajos. Y de ahí viene el problema de la conciliación que hablamos, pero es al hablar de los dos trabajos. Luego,
Greber también en su definición, él siempre habla de que hay que preguntarle al trabajador si su trabajo es útil. Bueno, pues nosotros tenemos esos datos. La encuesta de condiciones de trabajo le pregunta a los trabajadores si su trabajo es útil o no y qué piensan ellos. Y lo que no veo yo son esos datos que da Greber, porque estos son datos de 2015 para todos los países europeos, y veis que no existe realmente esos porcentajes que él dice de tanta gente que considera que su trabajo es inútil. Aquí todavía vemos que la mayor parte de las personas, estamos en torno a normalmente un 80%, considera que mayormente que su trabajo es útil la mayor parte del tiempo. Y luego hay unos que dicen que algunas veces y otras veces que casi nunca, pero esos son los de menos. Y quizá lo que vemos ahí son algunas diferencias por países, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, Reino Unido, desde el país de donde escribía él, pues sí que tiene porcentajes menos satisfactorios en este sentido. Aquí, diferencias hombres-mujeres no hay mucha. Quizá hay un poquito menos de mujeres que consideran que siempre su trabajo es útil, y hay un poquito más entre medio, ¿no? Que dice que solo algunas veces. Luego, en España, solo datos para España. Yo quería ver cuáles son los perfiles, ¿no? de estos trabajadores que consideran que su trabajo es más inútil. Como os decía, no hay mucha diferencia en mujeres, solo un 1% de diferencia. En jóvenes sí que vemos un poquito más de diferencia, y aquí se ve cómo puede ser que los jóvenes sí estén sintiendo que sus trabajos son temporales, más precarios y que por tanto están en trabajos más inútiles. Ellos sí tienen un porcentaje inferior de gente que dice que considera que su trabajo es útil. Y luego por sectores, porque otra de las cosas que me llamaba a mí la atención de Greber es que glorifica un poco la industria y el sector agrícola y sin embargo penaliza mucho al sector servicio. Entonces digo, vamos a ver por sectores. Pues como veis ahí, los que consideran que su trabajo es menos útil es comercio y hostelería, no esos trabajos asociados a la información, sino son trabajos normalmente de calificación media, con menos motivación probablemente y menos retos. Pero no son los trabajos que él considera que son más inútiles, que deberían estar en el sector financiero y otros servicios, ¿no? Eso veis, por ejemplo, ahí, ese sector, ellos no consideran que su trabajo es tan inútil. Y sobre todo, y eso sí hay que recordarlo siempre, es muy importante la estructura ocupacional. ¿En qué tipo de ocupación estás? Estás en una ocupación que te permite tener más autonomía, más flexibilidad, más discrecionalidad sobre tu trabajo, te permite decidir más o menos, ¿no? Por eso, ¿cuáles son los que consideran que son menos útiles? Fíjate, los manuales, las ocupaciones manuales de baja cualificación, porque ese tipo de ocupaciones tienen menos control sobre sus horarios, sobre sus tareas, están más supervisados y más controlados. Entonces, hay que ver siempre el tipo de ocupaciones, porque eso va a marcar mucho la diferencia entre buenos trabajos o malos trabajos. Vale. Y luego hay otras cuestiones que yo creo que son importantes, que no es solo la utilidad o preguntarle al trabajador si su trabajo es útil, que yo creo que ahí habría que ver también y juzgar un poquito desde el punto de vista de la sociedad, a ver cuáles son los trabajos útiles y cuáles no, vamos a decidirlo, no que sea el trabajador, sino que aparte, bueno, también hay otras preguntas que podemos tener en cuenta. Satisfacción con el trabajo bien hecho, ¿no? Esa también es una pregunta importante. ¿Considera usted que su trabajo realmente le satisface? ¿Puede hacerlo bien y eso le satisface? Pues aquí, por ejemplo, se ve una diferencia también
importante. No vemos diferencia muy importante por edad o sexo, por eso no os la he puesto, pero sí que he encontrado diferencias importantes entre los países europeos. Y entonces esto tiene que ver mucho también con el tipo de empleo que tú tienes en esos países y con la legislación laboral. Vemos como los países, los que están mejor son algunos países del norte y sin embargo los que están peor son países del este de Europa y Reino Unido, que siempre da ahí. Satisfacción con el trabajo bien hecho también, por tipo de si eres empleado, si eres autónomo, porque Greber, por ejemplo, excluye mucho a los autónomos, considera que ellos no van a tener trabajos inútiles. Y sí es cierto que sí se ve que si eres autónomo o tienes una empresa, normalmente estás más satisfecho. Veis que las diferencias son importantes. Es mucho más elevado que aquellos que son asalariados. Pero ahí también, entre los asalariados, vemos diferencia entre aquellos que tienen mejores condiciones de trabajo, que tienen un contrato permanente, y los que tienen un contrato temporal y que, por tanto, probablemente van a tener un menor estatus en la empresa. Luego también por sector, para que veamos también en la satisfacción con el trabajo bien hecho, vemos, por ejemplo, que los que dan niveles más altos son administración pública, educación, salud, precisamente algunos trabajos en los que sí se ha incrementado mucho algunas tareas más rutinarias y poco útiles, pero sin embargo siguen teniendo una parte importante, un componente mayor de satisfacción con el trabajo bien hecho que otros sectores. Y también aquí lo vemos, los trabajadores manuales de baja cualificación son los que menos satisfacción al final sacan de su trabajo. Satisfacción con condiciones de trabajo. Vale, esto es un punto importante y antes también, Ausi tú presentabas los datos también de la encuesta de condiciones de trabajo. Esta encuesta, que es la mayor que tenemos a nivel europeo, por ejemplo, tiene muchísimas variables, muchísima información intentando medir la calidad del trabajo. Porque yo creo que uno de los problemas de Greber es que se centra solo en un aspecto, cuando sabemos que la calidad en el trabajo es multidimensional. Entonces, no debemos limitarlo a un solo aspecto, vamos a intentar medir las diferentes dimensiones. Entonces, no solo la utilidad del trabajo, la satisfacción con el trabajo bien hecho, pero también las condiciones de trabajo son importantísimas. Si tú no tienes buenas condiciones de trabajo, pues un poco te va a dar igual otro tipo de cosas, ¿no? Esto es fundamental, las condiciones de trabajo. Yo también, como economista, para mí es muy importante también el bienestar psicológico, pero también material de los trabajadores. Tienen derechos, están bien tratados, están bien remunerados, tienen unas condiciones adecuadas en su trabajo y esto no lo debemos nunca olvidar porque tiene muchísima importancia. Aquí sí vemos en la satisfacción con las condiciones de trabajo, sí hay más variación entre mujeres y hombres y también entre países que tienen una mayor protección de los trabajadores, que tienen, digamos, unos sindicatos y han tenido unos sindicatos más fuertes que han defendido sus derechos, son los que tienen una mayor satisfacción con las condiciones de trabajo. Aquí, por ejemplo, España no da tan bien. Y aquí, por ejemplo, también eso, para que vieras por países, satisfacción con condiciones de trabajo, los que están más insatisfechos, pues veis, por ejemplo, que son países mediterráneos, Grecia, Croacia, países del este de Europa, Lituania, Letonia, Eslovaquia. Esos son los países que tienen un mayor porcentaje de personas insatisfechas con sus condiciones de trabajo.
¿vale? Que no son países en los que haya un mayor porcentaje de trabajadores en sector servicios o en tareas burocráticas, sino que están más relacionados con una menor protección de los trabajadores, con estado del bienestar menos potentes, con un menor peso de los sindicatos, ¿no? Muchos países del este de Europa, en los que tienen ahora también bajos salarios y poca protección. Vale. Aquí también satisfacción con condiciones de trabajo por edades. Aquí sí hay mucha diferencia, por ejemplo, en los jóvenes. Mirad los jóvenes menores de 35 con los mayores de 50 años, la diferencia que hay en las condiciones de trabajo. Ahí se ve claramente la precarización que está habiendo ahora con el mercado de trabajo. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, satisfacción con condiciones de trabajo en España, pues mira, construcción y transporte, que están bien remunerados. Aquí sí que dan niveles elevados. Y seguimos viendo comercio y hostelería o restauración en los niveles inferiores. Paula, te voy a invitar a que vayamos cortando Sí. para, aunque Vale. volvamos sobre alguna de las cuestiones, Sí. ¿no? Para que haya un poquito de tiempo. Vale, bastante. termino ya. Aquí también vemos aquí, por ejemplo, los nivel administrativo con una cualificación más alta sí que manifiesta que están menos satisfechos. Ya no son solo los manuales sin cualificación, sino esos nuevos puestos, a lo mejor ya de calificación alta, sí que no están contentos. Y aquí tiene que estar relacionado también con el tema del subempleo. Y luego, bueno, os había puesto al final, porque yo estoy trabajando ahora sobre cómo la digitalización está afectando a las condiciones de los trabajadores. Y entonces, por ejemplo, para que vierais que los teletrabajadores, unos estudios que he hecho últimamente en los que analizo cuáles son la calidad en el trabajo de los distintos tipos de teletrabajadores, los que teletrabajan desde casa, los que teletrabajan, los que se llaman de alta movilidad, que se tienen que mover mucho en distintos puestos de trabajo, los ocasionales y los no teletrabajadores. Y lo que vemos es que los no teletrabajadores son los que mejor están. Las condiciones de trabajo, de la calidad en el trabajo medido en cuestión de intensidad en el trabajo, de discrecionalidad, es decir, de capacidad de decisión y de habilidades, calidad en el tiempo de trabajo, perspectivas profesionales, normalmente están por encima los no teletrabajadores, quitando, pues, en perspectiva porque, bueno, tiene más que ver con las ocupaciones que con el lugar o el tiempo de trabajo. Bueno, pues ya si queréis lo dejamos aquí y ya abrimos tiempo para el debate. Muy bien. Vale. Bueno, pues ahora le voy a pedir al compañero técnico que suba la pantalla, que se vean las letras de la Fundación. Y aquí te vienes por aquí, Ausi. Y bueno, ahí estamos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que, aunque al principio de la charla yo hacía un aviso de navegantes de que no íbamos a hablar de trabajo precario, ¿no? Sino que vamos a hablar de trabajo de mierda, no en el sentido de la precarización de las condiciones, sino más bien en el sentido de la falta de utilidad. Bueno, pues Paula nos trae que, y Ausi también a su manera, que las condiciones pues parecen ser fundamentales, ¿no? Contra lo que dice Greber, que quizá por los últimos datos que daba Paula, las tesis de Greber valdrían, pero valdrían para un sector muy determinado de la población laboral, es decir, ese sector, creo que nos podemos quitar esto, ¿no? Este sector pues quizá más cualificado, con mejores condiciones, gente que bueno, pues que se aburre, pero porque realmente quizá el aburrimiento vendría a ser un valor postmaterial, ¿no? Es decir, uno se aburre cuando no está presionado por las condiciones, ¿no? Y lo que decía Ausi, de nuevo, condiciones materiales, en este caso relacionadas con la demanda laboral, ¿no? Con también
el contexto, ¿no? Pues serían cuestiones fundamentales, de tal manera que, bueno, porque esto que dice Greber, pues quizá habría que explorar o indagar en dónde están trabajando y en qué condiciones estos trabajadores. Bueno, esto es lo que tenemos por el momento y ahora, bueno, pues quizás sería el momento de invitaros a preguntas, reflexiones, ¿no? A partir de lo que se ha dicho aquí, pero también a partir de la experiencia, ¿no? Porque otra de las cosas que teníamos, ¿no? Y que en lo que estábamos tomando un café antes parecía que estábamos un poco de acuerdo, es que quizá el fenómeno de los trabajos de mierda sea algo muy local, muy estadounidense, muy británico, muy relacionado quizá con estos lugares donde la economía de la información pues tiene una especial vigencia, la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Pero, sin embargo, esto quizás no tenga tanta relevancia en nuestro país, por lo que vemos, es incuestionable, pero la mierdificación del trabajo, es decir, que nuestro trabajo se esté llenando de tareas burocráticas a las que no le vemos mucho sentido, esto sí que sería una realidad, ¿no? Y lo que pasa es que quizás no una realidad que no impactaría tanto como plantea Greber, ¿no? Hasta el punto que uno sienta que su trabajo no tiene sentido, ¿no? Bien, no sé alguien si tiene algo que decir del otro lado. No sé, del otro lado es el lado naranja. ¿No? Aquí hay un dedito que se levanta. Valen preguntas, valen reflexiones, siempre y cuando sean relativamente buenas. Gracias. ¿Hola? Sí, se te oye. Sí. Gracias. Yo es que he estado todo este rato pensando en cuánto compensaría saber si estás desempeñando un trabajo de mierda, porque pienso, a lo mejor te merece la pena para saber identificar que padeces síndrome de burnout. Pero digo, en tanto eso que se dice de que el trabajo dignifica, cuando te das cuenta de que tienes que producir pero no estás siendo productivo, ¿qué es lo que te compensa al final? ¿Conocerlo para saber que lo estás sufriendo o no saberlo y seguir desempeñando ese trabajo tranquilamente? Sí, creo que es una pregunta para ti, ¿no? Sí. Que ha despertado mucho entusiasmo entre la audiencia. Bueno, venga, a ver. Vamos a ver. Por favor, sí. Bueno, básicamente cuando hablamos del síndrome de estar quemado, el tomar conciencia de la situación a veces es la forma de salir y a veces la forma de salir es dejar el trabajo, buscar otro tipo de actividad. Lo que ocurre también es que normalmente cuando tenemos un sentido de decir, aunque el trabajo sea precario, si es un trabajo temporal, puede que yo no esté muy satisfecha con las condiciones del trabajo, pero si me está manteniendo económicamente, si me sirve para tener unos ahorros para poder estudiar, es decir, si tiene una utilidad, probablemente el síndrome de estar quemado no va a aparecer. Va a aparecer una insatisfacción laboral importante, pero no voy a quemarme. Normalmente el tema del quemarse en el trabajo implica que ha habido una cierta identificación con ese trabajo, que ha habido unas ganas de sacarlo adelante, que hay una serie de elementos que empiezan a ser disonantes, pero que yo quiero todavía mantener ese trabajo de algún modo, ¿vale? Entonces, el burnout puede darse en cualquier tipo de trabajo, pero quizás estamos más hablando de insatisfacción, de desmotivación, que propiamente de síndrome de estar quemado. Para estar quemado tendría que estar durante un cierto tiempo sometido o sometida a ese estrés laboral y a partir de ahí aparecería ese síndrome de estar quemado. Y puede darse en trabajos que sean, digamos, trabajos absolutamente no precarios, en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la atención hospitalaria. Es decir, ahí en principio hay una serie de trabajos que tienen contrataciones buenas, condiciones relativamente aceptables, pero acaban produciendo ese efecto de síndrome de estar quemado. Quizá un trabajo en precario va a estar más relacionado con elementos de insatisfacción que directamente con síndrome de estar quemado. Y una de las opciones de ser consciente es intentar planificar mi salida. Voy a buscar otro tipo de trabajo que quizás está más acorde con mis valores, está más acorde con el sentido, con la narrativa que yo tengo como empleado, ¿no? O como profesional. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí, por ahí había otra cosita.
ese micrófono viajando de punta a punta, que se encuentra con otro. Puedes hacer la pregunta con 2 micrófonos, uno en cada mano. Sí. Bueno, la primera, yo me quería preguntar en voz alta si quizás, ¿no?, como se decía, que es un libro que ha tenido un impacto limitado en el de los debates en castellano, si quizás hablar de utilidad no sea lo más adecuado para expresar con la riqueza de la propuesta del autor y sea mejor que hablemos de trabajos con sentido y no trabajos útiles, ¿no? Porque yo creo que todo el libro, y al final, según van pasando los capítulos, se encuentran ejemplos, ¿no? Lo que creo que reivindica, y creo que es uno de los puntos fundamentales para el autor, es la defensa de la posibilidad de que cada persona, y no individualmente necesariamente, reflexione sobre qué tiene sentido para su vida y no pase horas haciendo algo que está alejado de cómo esa persona siente, ¿no? Es decir, cómo reapropiarse esos espacios en los que se ocupa tanto tiempo, ¿no? Y pone, por ejemplo, habla de una cooperativa en la que hay un arduo trabajo de coordinación, de debate, en el que se reflexiona colectivamente acerca del sentido de lo que se hace y sobre las cuestiones que se hacen y cómo se hacen, ¿no? Incluso dice al final que no quiere entrar en decir cómo abordamos, ¿no?, esta existencia de trabajo sin sentido, que menciona que también han existido en otros casos, ¿no? O sea, y en otros sistemas. Y habla de cómo, por ejemplo, en la Unión Soviética había, bueno, en general había espacios donde había empleo garantizado y cómo ahí había una cuestión de trabajo sin sentido. Pero bueno, cuando él dice, yo no quiero prescribir, no quiero decir qué hay que hacer, pero sí que llega a mencionar la renta básica universal también como una de esas vías para permitir que de forma individual y mediante el diálogo colectivo, y él creía mucho en la acción colectiva, y yo creo que contextualizar al autor es bien importante, entender cómo el sentido del libro, y ahora hablo de sentido, es una llamada a reapropiarnos de ese espacio en el que se dedica tanto tiempo. Y para ello él reivindica que debatamos colectivamente cuáles son esas fórmulas que nos permiten individual y colectivamente debatirnos cuáles son los trabajos que queremos tener en la sociedad, remunerados o no. Pues la verdad que un aplauso a esa pregunta, la verdad. Yo se lo daría. Sí, no sé cómo es tu nombre, que no te... Diego, no, yo la verdad es que me encanta lo que dice Diego, porque, por favor, ahí hay oleadas de entusiasmo. Me encanta a mí lo que dice Diego, pero no sé cómo lo veis vosotras, porque a mí la lectura de Greber, que en cierto momento me entusiasmó, a mí personalmente me ha llevado precisamente a esto, ¿no? A reflexionar acerca del sentido que tiene alguna de las cosas que yo hago. Por ejemplo, en mi caso particular, yo que soy profesor, a mí me ha conducido a llegar a la conclusión de que los exámenes son absolutamente absurdos. Yo ya tenía una idea bastante, digamos, precisa a este respecto, pero realmente que es algo absolutamente absurdo, que tiene que ver con un simulacro realmente que hace perder tiempo a todo el mundo y genera mucho sufrimiento, y que es algo a desenterrar, ¿no? O hasta qué punto el sentido, ¿no?, de los estudios como institución certificadora, ¿no? Y cómo entramos al trapo de esto, ¿no? Esta gente, pues tanta gente que realmente se matricula, pero que nunca va, no es que no va a clase, ni nunca va a ir, ni nunca va a poder hacer nada parecido al aprendizaje, y de repente tú te ves ahí en medio, ¿no? Yo creo que, hombre, a mí una cosa que sí que tiene, y quizá a lo mejor es cierto que quizá el error de Greber por momentos es que es un poco trilero con los datos, ¿no? Y entonces empieza con las percepciones del trabajador, pero después conecta con una reflexión sobre los valores y junta un poco todo, ¿no? Y lo revuelve un poco todo, y quizá no tiene la honestidad intelectual que mereciera. Sí. Por ejemplo, no entra al detalle, ¿no?, de los diferentes trabajos como vosotros habéis hecho y de las diferentes condiciones. Hay muchas cosas que dejar. Pero creo que quizá lo que sí que tiene más interés, quizá más que como reflexión sociológica, quizás sea casi como reflexión política, como propuesta teórico-política, ¿no? Usted, tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que lo que dice Diego le veo mucho sentido,
y quizá el enfoque habría tenido que ser otro, pero que si ha llegado a ser, si tiene pregnancia su argumento, precisamente quizás sea por esto. No sé si tenéis algo que... Sí, es un que añadir, cuestionamiento, ¿no?, de la sociedad actual en la que estamos, en que le otorgamos valor a estar siempre ocupado, ¿no?, que también es la tesis del surcoreano. Es decir, hemos llegado a un punto en que si lo que vende es más importante esa persona que no tiene tiempo para nada en todo el día porque está siempre trabajando. Y no es así. Él dice, bueno, hay que pararse, hay que ver qué trabajos tienen sentido y cuáles no, porque estamos llenando nuestros trabajos de tareas absurdas que muchas veces crea el mismo sistema y que no sirven para nada, ¿no? Entonces hay que volver atrás. Sí. Muy bien. No sé si hay alguna otra... aquí hay una palabra pedida. Aquí abajito. Buenas. No sé si se escucha. Sí. Sí. Bueno, esto es más que nada una reflexión, opinión. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo. En cuanto, por ejemplo, yo creo que deberíamos diferenciar lo ético de lo económico. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando se habló de todo este trabajo no remunerado en el hogar, por ejemplo, todas estas tareas del hogar hechas por el hombre o por la mujer, se hablaba de que no tenían una representación en el Producto Interior Bruto. Pero es que al final el Producto Interior Bruto es un baremo para saber si el país se está enriqueciendo o se está empobreciendo. Es decir, tenemos que tener un baremo real para dar un número real si el país realmente está basado en una base de productividad. Entonces, por eso tenemos un déficit del 120%. De ahí sale ese número. Entonces, yo creo que está muy bien éticamente reconocer ese trabajo y ese esfuerzo que se hace en el hogar, pero como representarlo en el Producto Interior Bruto, quizás estaríamos dando un número no real de la economía. O sea, al final, esa persona no está produciendo, está siendo un beneficio para su familia, para su hogar, pero no productividad para el país. Bueno, Paula, ¿como algo que comentar a este respecto? Bueno, por favor. Eso ya se dijo hace mucho, pero la construcción del Producto Interior Bruto es muy artificial. Y entonces, por ejemplo, hace varios años en la Unión Europea se decidió que la prostitución regulada iba dentro del Producto Interior Bruto, o algún tipo de venta de droga y venta de armas. Eso va dentro del Producto Interior Bruto, y la producción que hacemos, que no pasa por el mercado para el mantenimiento de nuestra sociedad, como cuidar a un niño o cuidar a una persona mayor, no va dentro del Producto Interior Bruto. Creo que todos pensamos que realmente aporta mucho más valor el cuidar a alguien que vender armas o vender droga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente se supone que con esa, digamos, medida o con ese indicador estamos viendo cuál es la producción de un país. O sea que sí debería estar ajustado, sí debería ser real. Y luego, por otro lado, date cuenta que ese trabajo es no remunerado. No remunerado significa que esas personas se pasan todo el día haciendo un trabajo que no está retribuido y que, por tanto, no les da ninguna capacidad de autonomía ni de poder de compra ni de nada en la sociedad. Entonces, que tú te pases horas produciendo para tu familia, pero también para la comunidad o para el mercado, porque mucho de ese trabajo doméstico de cuidados que se hace en los países del sur no es solo para la familia, es producción para afuera y producción para la comunidad. Y hay muchos problemas porque se unen unos con otros y se superponen. Todo eso es importantísimo y está unido a lo económico. O sea, es que realmente lo tenemos que valorar, no lo podemos disociar. El trabajo de cuidados que llamamos no remunerado es absolutamente, tiene que ver con la economía, porque estás produciendo todo lo que tú necesitas para mantener a la sociedad. No lo puedes dejar fuera. Bueno, quizás eso también se podría añadir que al final, digamos, que una actividad de cuidado entre o no en el PIB depende del marco institucional. Por ejemplo,
Cuando yo vivía con mi hijo y mi pareja entonces en España, el cuidado de mi hijo, que tiene una discapacidad severa, no tenía nada que ver con el PIB. ¿Por qué? Porque realmente, o mejor dicho, sí tuvo algo que ver con el PIB, porque mi pareja de entonces, que era una empresaria de éxito, cerró su tienda para poder cuidar a nuestro hijo discapacitado, y entonces hubo una caída del PIB, pero digamos que no se su actividad de cuidados tuvo una repercusión negativa que no se fue medida, pero no positiva. Cuando pasamos a vivir en Inglaterra, por realizar exactamente la misma actividad, el gobierno británico le daba un sueldo y además le reconocía un número de la seguridad social y había una protección social por desempleo. La actividad era la misma, solamente cambió el marco institucional para hacer la misma actividad. Solamente allí se consideraba que era una aportación a la comunidad la que estaba haciendo, y aquí pues no se computó y tuvo expensa. Entonces, que en este sentido, mientras todo esto ocurre, pues un salón de juegos, ¿no?, donde se destruyen vidas, básicamente, bueno, pues claro, cada perra que entra en una maquinita y tal, digamos, cuenta para el PIB. Entonces, claro, quizá otra de las partes del libro de Greber interesante es qué significa el sentido, qué significa el valor. Y efectivamente, como dice Paula, lo que él al principio empieza a plantear o manejar la idea de que el sentido del trabajo te lo da la propia, digamos, percepción del trabajador. Claro, pero si tú a lo mejor eres alguien poco ético y que piensas que, bueno, alguien tiene que hacer esto, de estar aquí en este salón de juego oscuro, digamos, enganchando a la peña que es ludópatas, bueno, pues que de repente quizás del reparo ético que sientas que tiene sentido o no, pero al final el daño, pero hay un debate ahí acerca de lo que es el valor del trabajo, ¿no?, y lo que es el bien común, ¿no?, y los valores, ¿no? Yo creo que eso ahí sería discutible y creo que también está en el libro. No sé si tenemos alguna otra aquí. Por aquí hay una. Sí, buenas. Sí, querría, felicitaros por la organización, por sacar temas tan interesantes, aunque sea de economía, hablar de economía, tan humanos. Y querría preguntaros, a las dos ponentes, a las dos personas que nos habéis ilustrado con mucha información estadística, con la perspectiva psicológica, con la perspectiva institucional. Os querría preguntar, ¿qué pensáis que desde una reforma laboral se puede hacer para incidir sobre ese tipo de economía o de empleo que no es útil, aunque económicamente tiene toda la utilidad, porque si no, no sería rentable y no estaría ese trabajo precario, ese precariado de standing, ¿no?, esta especie de economía informal, pero que sostiene a la economía formal? ¿Qué pensáis que desde esa posible reforma laboral se puede hacer en materia de evitar la subcontratación, evitar esa externalización de todas las actividades que nos llevan a un precariado y a una valoración desde los salarios y desde la utilidad social de esos puestos de trabajo mínima, pero económicamente totalmente justificado en las hojas de resultados, en los modelos de negocio que enseñamos en las facultades, y que además a los alumnos les decimos, sí, tú haces una propuesta de valor que todo lo demás ya lo hará alguien, ¿no? Como que lo seguimos invisibilizando, ¿no? Y gracias por todo. Es más tuyo, ¿no? Puedes empezar tú si quieres. ¿Qué? ¿Empiezo yo? Bueno, vale. Bueno, yo creo que hablábamos antes de que si el trabajo dignifica. Yo no creo que el trabajo dignifique para nada, pero sí creo que el trabajo tiene que ser digno. Entonces, la regulación laboral tiene que ir encaminada en ese sentido. Es decir, el trabajo tiene que ser, o como dice la OIT, tiene que ser decente y tiene que proteger a los trabajadores, tiene que tener una retribución, una remuneración decente, tiene que tener unas condiciones adecuadas. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir, porque últimamente vamos a peor, vamos hacia trabajos más precarios, con menos salarios, con peores condiciones de trabajo, con menor promoción, menos regulados y menos defendidos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, todo el trabajo de plataformas en los que muchos de los trabajadores ni siquiera son asalariados, sino que hasta ahora se han contratado eran autónomos. Y, por tanto, todo el riesgo recaía sobre ellos. Entonces, tenemos que
defender y tener mucho cuidado en ese sentido e ir hacia regulaciones que protejan mucho más a los trabajadores, partiendo siempre de que el mercado o, digamos, ciertas clases van a intentar siempre crear nuevos trabajos con menor protección y menores derechos a los trabajadores, bajo fórmulas nuevas, y van a intentar siempre evadir esa regulación que existe, ¿no? Y, bueno, y ser muy consciente de que esas normas son las que reproducen las desigualdades, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos mucho en la brecha salarial. La brecha salarial que existe en España, por ejemplo, entre hombres y mujeres, es debida en gran medida a regulaciones laborales que son perniciosas o que perjudican a las mujeres porque clasifican a las ocupaciones y remuneran de forma diferente a unas ocupaciones respecto a otras. Entonces, eso, por ejemplo, podemos hacer muchísimas cosas en la regulación laboral para intentar ir hacia menos desigualdades y hacia una mejora de las condiciones de trabajo para todos. Sumándome a lo que comentaba Paula, desde la perspectiva quizás más de burnout, engagement, etcétera, tenemos un marco relativamente amplio que está relacionado con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, evidentemente, aquí habría que profundizar bastante más en los riesgos psicosociales. Es decir, a veces se considera que el absentismo es un problema cuando tiene una repercusión económica, pero evidentemente detrás del absentismo hay una serie de sufrimientos personales, hay toda una trayectoria a la que se debería, de alguna manera, acompañar desde el principio, ¿no? La idea sería tratar de promover contextos de trabajo, formatos de trabajo que prevengan la aparición del estrés, no ya por iniciativa única del empleado o empleada, sino porque haya unas condiciones, como hemos comentado antes, que traten de encontrar esos equilibrios y, por otra parte, que haya también, una vez que aparece el problema, que haya un reconocimiento en el ámbito también médico, ¿no? Muchas veces, tanto lo que ha sido el burnout como problemas relacionados con el estrés, a veces se tratan desde la ansiedad o desde la depresión, cuando en realidad tienen un componente que está totalmente vinculado a mi actividad laboral. Y hay que trabajarlo desde una reincorporación, desde una adaptación de puestos, y evidentemente ahí el reconocimiento y el trabajo no es simplemente una medicación para que pasen los síntomas depresivos o para que se controle la ansiedad, es un trabajo que tiene que ir, pues, mano a mano con el empresario, con el espacio laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en España quedaría todavía también bastante por hacer, ¿no? en el marco normativo. Gracias. Gracias, profesor Marcos Castro. Profesor Paco Vigo, si no me equivoco, sí, con las luces, para preguntar algo. Bueno, pues me sumo a la felicitación y al agradecimiento por la organización de la actividad. Y mi pregunta es muy concreta, se la dedico especialmente a la profesora Rodríguez Modroño, que en su exposición parecía criticar de la obra de Greger que daba mucho peso a la autopercepción de los trabajadores sobre el sentido de su trabajo. Pareciera apuntar a la profesora, no sé si me equivoco y por supuesto podría corregirme, que sería posible hacer una calificación sobre el sentido del trabajo, la utilidad del trabajo externa, distinta de la autopercepción del trabajo, es decir, como hacer un catálogo de trabajadores útiles, o trabajos útiles o inútiles. Y lo que yo me pregunto es si verdaderamente esa calificación exógena se pudiera hacer sin adoptar una posición excesivamente paternalista, por decirlo así, que sería, a mi modo de ver, incompatible con los esquemas del Estado liberal. Un ejemplo, aunque desconecta mucho con el tema del debate que se está proponiendo, pero puede ser del colectivo de acondroplasia, no sé si conocéis el debate sobre su profesión, las personas que padecen enanismo y que hacen espectáculos taurinos, espectáculos de showboy. Y, claro, el colectivo de acondroplasia critica a los profesionales que se dedican a esta actividad porque dicen, oiga, esta actividad atenta contra la dignidad del colectivo, es un trabajo totalmente ridiculizante para las personas que lo están ejerciendo y que a la postre ridiculiza a todas las personas afectadas por esta patología.
Sin embargo, las personas que lo ejercen dicen, oiga, pero ¿quién es usted para atacar la dignidad de mi trabajo, la labor artística que yo estoy haciendo? Para mí es un trabajo digno de toda dignidad. Entonces, aunque las distancias son muchas entre este ejemplo y el debate que estamos comentando, mi pregunta es, externamente, o la comunidad o la colectividad puede calificar la actividad de una persona como útil o inútil más allá de su autopercepción. Vale. Vale. A mí lo que me chocaba un poco de la tesis de Greber es que adopta un poco la misma postura del libre mercado. Yo no quiero opinar, voy a dejar al mercado que actúe, ¿no? Y ellos retribuirán mejor a aquellos puestos de mayor valor o que tienen más demanda o que tienen menos oferta, ¿no? Y no quería adoptar ningún juicio. Cuando, por ejemplo, lo hemos hecho hace un año. El ejercicio ese lo hemos hecho ya como sociedades cuando hemos decidido qué trabajos eran esenciales y qué trabajos no, lo han hecho todos los países. O sea, ese juicio de valor lo hemos hecho hace nada. ¿Sabes lo que ha sucedido? Que no todos los países han decidido lo mismo. Ahí se ha visto muy claro cómo no tenemos un consenso sobre qué trabajos realmente son esenciales o qué trabajos no y cuáles son los realmente importantes para la sociedad. No todos los países han clasificado igual los trabajos esenciales. Hemos coincidido mucho, ¿no? Pues casi todos sanitarios, pero por ejemplo en algunos trabajos de cuidados hay países que han incluido el trabajo a domicilio y tal, y por ejemplo España no lo hizo. Es decir, que ese ejercicio sí lo hemos hecho y podíamos partir de ahí y podíamos analizar cuáles son esos trabajos que hemos considerado esenciales. Creo que se podría hacer ese ejercicio si queremos, de decir, oye, ¿cuáles son los trabajos que tienen más valor social? Y también lo han hecho, creo que Greber también citaba algún estudio que se había hecho de cuáles son los trabajos que podrían ser más útiles para la sociedad. ¿Vale? Bueno, incluso se me ocurre que cabría, que es algo que cabría hacer cuentas acerca del impacto en el bien común que tienen unos trabajos u otros. Por ejemplo, me voy al juego, ¿no? Yo entiendo que puede haber buenos argumentos de peso para tolerar el juego, en el sentido de que es mejor tener el juego legal que tener el juego ilegal, porque la gente va a jugar igualmente, creo que es algo que se puede aplicar incluso, por ejemplo, al tema de drogas, ¿no? La gente ya que va a jugar igualmente, pues en vez de tener mafias gestionando el negocio del juego, vale, tengámoslo legal. Ahora bien, se tiene una conciencia de que el juego no es algo positivo, de hecho, y se intenta, mediante gravámenes, ¿no?, disuadir, ¿no?, de que la gente juegue o a realizar una carga o una carga impositiva sobre esa actividad que en principio iría destinado a remediar los perjuicios que se sabe que tiene el juego. Bueno, hay un consenso acerca de esto. A partir de aquí es cierto que la idea de preservar el empleo pesa más, por ejemplo en el caso de Andalucía, que la de establecer restricciones de los salones de juego respecto a los colegios. Aquí en Andalucía entendemos que el impacto en el PIB del juego hay que protegerlo por encima del daño social que este causa. Pero bueno, al final son decisiones de carácter político. Con el tema de las drogas, sin embargo, bueno, pues no, por el momento no nos atrevemos a dar el mismo paso que el juego, a pesar de que claramente sabemos qué problemas conlleva no tolerar esto. Pero claro, yo creo que hay trabajos que tenemos una idea de que son beneficiosos, ¿no?, y otros que en todo caso los toleramos, ¿no? Y quizá, bueno, pues ya hemos visto, determinados productos financieros qué impacto negativo tienen sobre la sociedad. Lo que ocurre es que no nos atrevemos a considerar que es un trabajo peligroso o peligroso para la sociedad, pero se ha manifestado claramente que lo es, ¿no? Y ha tenido un impacto económico terrible, incluso más que el juego o que la droga o la prostitución. Bueno, yo creo que ahí hay la economía del bien común, ¿no? Tiene un instrumento que son los balances del bien común, es decir, que existe, digamos, una contabilidad del impacto que tiene que cualquier trabajo o cualquier empresa
por la manera en que tiene de contratar a los trabajadores, de relacionarse con los proveedores, de qué compra, cómo compra, ¿no? Cómo concilia. Todo esto se puede estudiar, digamos, hay contabilidades del bien común. Lo que ocurre que, claro, que por el momento tenemos mucho miedo a qué ocurre si, bueno, pues no sabemos qué hacer con el desempleo que esto generaría. Y en este mismo sentido, hay un colectivo que fue con el que inauguramos el segundo de este ciclo, que se llama el colectivo Nundo, un colectivo de arquitectos. El planteamiento de ese colectivo de arquitectos es que mucho de lo que se construye es pernicioso. Se presentan a los proyectos de arquitectura con muchas propuestas que consisten en no construir, no, por ejemplo, no hacer un parking subterráneo en un pueblo pequeño, sino en su lugar, pues hacer parking superficie, bueno, pues a partir de un estudio de su viabilidad, de que esto... Claro, para los alcaldes, el alcalde de Don Benito, donde no se construyó un parking subterráneo, porque se podían hacer varios parking alrededor del centro a los que se podía acudir caminando 10 minutos desde el centro, para este señor fue una trastada. Dijo, hay que ver con todo el empleo que habríamos generado cavando, haciendo y tal. Todo el empleo, La gran pregunta es, ¿qué es mejor, ¿no? ¿Cavar un parking subterráneo en un pueblo de unos pocos miles de habitantes, ¿no? O hacer algo en superficie más, digamos, más ecológico y quizá más sostenible y ahorrarse ese dinero en otra cosa, ¿no? Yo creo que, en fin, creo que es un plan algo muy interesante que trae, pero también que cabría conectarlo con otros debates. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, si es que la hay, y si no, casi nos agradecerán los compañeros de aquí, de la Caja Blanca, que demos por finalizado el debate. No la hay, ¿eh? Bueno, pues fantástico. Muchas gracias a todos. Gracias por vuestra gran pregunta. Gracias a Paula. Gracias a Auxi. Gracias a la Caja Blanca. Nos vemos pronto.